les damos la bienvenida a Voces por la Equidad, este espacio creado desde el Senado de la República para poder conversar, reflexionar y visibilizar sobre la importancia de la equidad de género. Soy Carolina Quintanilla Fuentes y las y los acompañaré en esta aventura que hoy hemos denominado Justicia con Perspectiva de Género, un camino hacia la equidad. Un poco difícil el nombre, me trabé, pero para desencadenar y para profundizar sobre esta materia, hoy nos acompaña la abogada Danitza Pérez Cáceres, quien fue directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, y es profesora de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Danitza, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y si bien no estás hoy en día en la primera línea de ABOFEM, sí tuviste un rol muy importante y también lo estás teniendo tal vez desde una mirada un poco más tranquila. Pero nos gustaría que nos contaras qué significa ABOFEM, cuáles son sus líneas de acción. Mira, creo que es importante contextualizar que ABOFEM nace el año 2018, contexto Mayo Feminista, desde la inquietud de un grupo de abogadas que ya ejercen, algunas estábamos estudiando en ese momento, en posgrado, y nos damos cuenta de que primero no hay un espacio donde las abogadas podamos trabajar desde el feminismo para mejorar las prácticas del derecho. Algunas éramos profesoras en esa época ya, y nos dábamos cuenta que en ese sentido, como herramienta, el derecho replica injusticias, estereotipos y en el fondo roles de los cuales cuesta mucho salir. Entonces dijimos, bueno, acá hay un espacio donde deberíamos trabajar, pero no hay actualmente ni activismo ni organizaciones que se dediquen específicamente a esto, como al derecho. Y así nace ABOFEM en mayo del 2018 y desde entonces hemos ido trabajando sobre todo, diría como en dos grandes líneas que tienen que ver por una parte cómo se piensa, cómo se crea el derecho, generando incidencia en el Congreso Nacional y con políticas públicas, y por otro lado en la práctica también para poder promover el enfoque de género. En ese mismo ámbito, es un hecho que la justicia ha tratado de buscar perspectiva de género para ejercerse. Y todos esperamos que los tribunales, todos, tengan perspectiva de género. Pero ¿por qué es importante que los tribunales y la justicia tengan perspectiva de género? Mira, este es un esfuerzo que se viene haciendo ya hace varios años. Uno de los más importantes a nivel institucional es la Secretaría Técnica de Igualdad de Género del Poder Judicial, que ya al menos desde el 2015 comienza a pensarse como un espacio importante de transformación social. La perspectiva de género, para ponerlo como muy en simple, es una herramienta que nos permite mirar la realidad desde un ángulo distinto, para poder observar las discriminaciones, la falta de oportunidades, las necesidades diferenciadas. En el fondo, nos permite mirar eso que uno ve como la normalidad y tratar de revelar donde en realidad hay pequeñas injusticias que pasamos por alto porque las tenemos muy interiorizadas, pero que están vinculadas con el sexismo particularmente. Entonces, miramos dónde las mujeres y niñas tienen menos oportunidades, cuáles pueden ser necesidades particulares, dónde se replican formas de ver, por ejemplo, el rol de las mujeres o de las niñas, o incluso de los hombres, porque Estereotipos. exacto, estereotipos. Y ese trabajo es algo que se viene haciendo desde el Poder Judicial, se ha ido replicando también en ciertas leyes, pero lo importante que tiene es que el efecto práctico es que nos permite ver esas desigualdades que normalmente pasamos por alto. Perfecto. Entonces podríamos decir que también es un acceso mucho más equitativo para hombres y para mujeres. Aquí sin estas brechas. Exactamente. Eso es lo que se está buscando. Sí. ¿Y cómo incentivar este acceso más equitativo? Hay varias vías, en realidad. Nosotras hemos trabajado, como te decía, desde la incidencia, por ejemplo, leyes muy importantes como han sido hoy día la ley integral, que recién vamos a ir mirando cómo se implementa y cómo va generando efectos distintos, pero que levanta algunos temas como la no revictimización, la debida diligencia en las investigaciones, no el uso de estereotipos, etcétera. Y también en la práctica judicial, cuando salen buenos fallos que dan cuenta de lo importante que es mirar un caso con perspectiva de género. Esta perspectiva también, yo me imagino que da de alguna manera incentiva la denuncia de las mujeres, porque las mujeres ahora dicen acá ya hay igualdad de condiciones, tal vez no parto 3 escalones más abajo. ¿Es así? Parcialmente. Yo traía unos datos que me parecía interesante porque precisamente hay una parte de la encuesta sobre violencia del año pasado
que revela dónde observan las mujeres o cómo observan las mujeres el Poder Judicial. Y hay un porcentaje importante de mujeres que, por ejemplo, deciden no denunciar precisamente porque no cree que vaya a servirle la denuncia. Es un No es 25,8%, menor. es un porcentaje importante. Sí. O que ya lo ha hecho y no tuvo resultados, entonces ya no cree en el sistema, o bien que cree que no es tan grave lo que le pasó, estoy hablando de violencia física, y también hay un porcentaje que dice, bueno, esto yo lo solucioné, que es un 8%, con la pedida de disculpas del agresor, y con eso me quedo tranquila. Entonces, yo no sé si será muy tajante lo que estoy diciendo, pero no hemos avanzado porque hay un esfuerzo Sí. para que la justicia tenga esta perspectiva de género. El esfuerzo existe. Si el esfuerzo es lo suficientemente apropiado, no lo sé. Pero al parecer, según estas cifras, a lo mejor no es lo suficientemente acorde con lo que está reclamando la sociedad. Sí, yo creo que hay varios factores entre medio. Hay una mayor visibilización de la violencia. Es decir, hoy día llamamos violencia a cosas que antes estaban normalizadas. Y Correcto. eso es un avance sin duda. Quizás violencia psicológica, económica, Sí. los gritos, hay cosas que estaban normalizadas. Micromachismos. Exacto, el chiste, Sí. lo simbólico. Eso hoy día se ve más como una forma de violencia y se alza la voz sobre eso. Pero hay un espacio todavía donde las mujeres deciden no utilizar el Poder Judicial o la vía judicial porque no creen en él y porque los resultados que ven son noticias constantes de mujeres que finalmente tenían medidas cautelares o que habían puesto denuncias Y no pasó nada. y que no pasó nada. Entonces, yo creo que hay una deuda pendiente, ya no tanto a nivel legislativo, porque tenemos buena normativa en ese sentido. Perfecto. Cada vez mejor, o sea, sin duda, sino en la práctica judicial y cómo vamos interiorizando fenómenos que no son tan fáciles de tratar. Por ejemplo, la retractación o hoy día que también se mezcla con este debate de las denuncias falsas de violencia de género y en violencia sexual en particular. Sí. Antes de hablar, que igual me gustaría que habláramos de la retractación, me gustaría que me comentaras desde tu experiencia como académica, como abogada, como parte de la sociedad, ¿cómo podemos incentivar la denuncia? Porque creo que es una de las piezas claves para comenzar a derribar cualquier tipo de violencia, la denuncia. Él da el primer paso y nosotros también le incentivamos la denuncia. Creemos que permite ver la magnitud real del fenómeno. Entonces es importante hacerlo. Creo que uno de los caminos importantes es la diversificación de los medios para denunciar. ¿Cómo así? Hoy día la forma clásica que una mujer en la calle tú le preguntas te va a decir ir a Carabineros. Pero hoy día también tú puedes poner denuncias, por ejemplo, a través de internet por la página de la fiscalía. El problema es que no todas saben que eso se puede hacer. Entonces, hoy día tenemos algunas vías extra, como por ejemplo esa, que se maneja poco y que nos falta visibilizar un poco más. Hoy día tú entras a la página del Ministerio Público, hay denuncia en línea y tú puedes presentar una denuncia sin salir de tu casa en el fondo, en la seguridad de tu casa. Y eso yo creo que eso es importante. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en la época de pandemia se probó un piloto que era la mascarilla 19 Sí, en las farmacias. sí. Que yo creo que es un buen ejercicio probar otras vías, pero tuvo una súper poca adherencia. Claro. Se ocupó tan poco que el piloto en realidad después murió. Y los Entonces, fonos denuncia y esas cosas. y claro, y ahí hay una mezcla en el fono de denuncia entre el teléfono 1455, que es el de orientación que tiene Ujú, Cernamé, sí, y los teléfonos que son efectivamente de denuncia. propiamente tal. Sí. Correcto. Entonces, hay vías. Hay un WhatsApp silencioso también que todavía funciona. O sea, como hay vías, pero no todos conocen esas vías y ahí yo creo que hay un esfuerzo importante de darlas Entonces, a conocer. puede faltar un mayor punch en difusión. Por ejemplo, En sí. difusión. Y Sí. eso hay un cambio importante, Sí. el tema de difusión. Y también, de alguna manera, la gente, también desde tu experiencia, siente que es un sistema confiable para denunciar este tipo de casos, que es distinto a un robo. Mira, yo creo que hoy día cada vez más, pero yo el último informe que vi, por ejemplo, de la red chilena sobre la experiencia de las mujeres que iban a denunciar a Carabineros, todavía tenía un porcentaje importante de mujeres que habían sufrido revictimización al momento de denunciar. O sea, el clásico ejemplo de la señora que va a la comisaría, denuncia y el carabinero le responde, Claro. pero Váyase a su casa. váyase a su casa, Sí. no es tan grave, ¿por qué no se arregla mejor por la buena? ¿Para qué se va a meter en esto? O sea, ese tipo de respuesta todavía
Hay Todavía. en algunos lugares. Ya. Entonces, ahí yo creo que hay un trabajo también de formación importante, pero que va ocurriendo a la par con los cambios que socialmente vamos experimentando. Correcto, socialmente y culturalmente. Así es. O sea, esto es toda una matriz que se va entrelazando Sí. necesariamente. Te paso a otro tema. Históricamente, hace un tiempo atrás, no sé si todavía sigue siendo así, la violencia intrafamiliar no tenía tanta denuncia. Y muchas de las denuncias, la mujer iba, denunciaba y después se retractaba por un montón de razones. Seguridad económica, los hijos, qué dirán, social, etcétera. ¿Eso todavía ocurre? Tenemos un porcentaje importante de retractación todavía En violencia en intrafamiliar. violencia intrafamiliar. Y, y el problema de eso también tiene que ver con cómo entendemos la retractación, porque hay aproximaciones que son distintas, tanto teóricas como prácticas. No es lo mismo en que yo vaya a presentar una denuncia y luego la vaya a retirar, Ya. a que yo presente una denuncia y luego no quiera ir a juicio a A declarar. confirmarla de Ajá, nuevo, o sea, a declarar. ajá. Ahí hay una diferencia, o que yo no quiera colaborar en el A proceso, ver, ¿y, o que y, cambie los y hechos qué del caso. efectos tiene? En términos prácticos, hay un desafío y hoy día también hay normas legales sobre, por ejemplo, si se puede usar o no la declaración anterior de la víctima. Es decir, yo doy una declaración inicial Correcto. y luego en el juicio no quiero dar una nueva declaración. Hay una discusión si puedo usar las declaraciones anteriores o no, porque también el Ministerio Público y tribunales tienen la obligación de preservar el cuidado de esa persona, pues está en riesgo. Si yo cambio los hechos, pongo en una situación distinta al tribunal. En el fondo, fui a una primera declaración, dije cómo ocurrieron las cosas, y fui a una segunda y dije, en realidad no fue tan así, como no fue tan Ok, grave, o lo claro. justifico. Lo malinterpreté. Exacto. O yo lo provoqué también. O sea, Ah, ya. como yo cambio, Y eso todavía pasa. eso todavía pasa, Ok. y eso pone en el fondo a la contraparte en un espacio distinto. Porque ya no tiene solamente que acusar al agresor, sino que además tiene que hacer algo con esa declaración de la víctima que se desdice de lo dicho. Y meterlo todo en un mismo saco es difícil, porque son fenómenos distintos Y es malo. y es malo, porque nos da respuestas estandarizadas a Correcto. problemas que son bastante particulares, pero que se repiten en estos espacios. ¿Y los tribunales hacen esta diferencia? Hay tribunales y Ah, tribunales, ok. hay abogados y abogadas, o sea, como Perfecto. todavía la práctica marca de manera bien importante cómo avanzan estos casos. Y por eso también tenemos mucho porcentaje de causa en violencia intrafamiliar que termina archivada o sobreseída. No logra un estándar probatorio suficiente para poder avanzar. ¿Y cómo poder hacer un cambio al respecto? Mira, yo creo que las iniciativas que actualmente se están realizando en capacitaciones obligatorias, que esto es parte del compromiso de la ley integral, pero que ya se venía haciendo desde la Academia Judicial y desde la Secretaría Técnica, para mantener primero una capacitación constante y permanente a jueces y juezas nuevos y en ejercicio, porque tampoco hay que olvidar a los que ya están en esto, eh, va a ser importante. Eso yo creo que es una línea importante. Hay una deuda bien grande todavía con la formación inicial. Estoy pensando en abogados y abogadas, porque todavía, y aquí podríamos entrar en una discusión mucho más grande, libertad de cátedra y todo lo que quiera, pero hay un estándar mínimo de derechos humanos donde Chile tiene compromisos, tratado internacional y qué sé yo, que implicarían que la formación de nuevos abogados considera un Perspectiva de enfoque, género. claro, o por lo menos de derechos humanos, o sea, Perfecto. como entender lo que es acceso a la justicia es parte de una perspectiva más amplia que solo género. Estamos mirando discriminación en general y desigualdad en general. Yo creo que ahí hay una deuda importante que no se está mirando tan bien. Y hay una oportunidad que puede ser interesante en la ley integral con la educación no sexista, que vamos a ver en qué se transforma, pero que el año pasado fue peleada en el Tribunal Constitucional. Se confirmó que era constitucional que los programas de educación nacional tuvieran una mirada no sexista, pero esos son cambios a mediano o largo plazo y hay que traducirlo en algo. Y son los cambios más profundos y más duraderos, por cierto, aunque son lentos, porque los cambios culturales, qué importante lo que estás diciendo, porque eso quiere decir que ya desde un principio de los tiempos, desde las primeras generaciones, si la conciencia de la importancia de estos derechos humanos, en definitiva, acompañan la vida,
al momento de ser abogado y ejercer, ser parte de un tribunal como sea, o ser víctima o victimario, ya hay una eh, idea distinta Sí, de lo sí. que estamos. Lento parece ser, sí, No, súper lento y prometedor en el fondo, porque en el camino también van apareciendo prejuicios y por resistencia, supuesto. pero hay oportunidades abiertas hoy día que podrían marcar un desenlace distinto en unos años futuros, que debiésemos aprovechar también. Danitza, abordamos el tema de violencia intrafamiliar, pero me imagino que también esto del retracto sucede en la violencia sexual o Sí. agresiones sexuales también. También tiene, que es algo que me imagino que también tiene alta ocurrencia. Hay una problemática general primero que tiene que ver con la falta de denuncia en casos de violencia sexual. Hay una estimación importante de denuncias que no se realizan en violencia sexual por vergüenza, por culpa, la víctima que cree que ella misma se expuso, Perfecto. em, Una cifra negra. no me van a creer, o sea, claro. Entonces, ahí hay un primer problema. Luego, en violencia sexual hay que recordar que hay una característica en particular que tiene que ver con el contexto del delito. Todavía son delitos que ocurren principalmente en la intimidad y cuando existe algún tipo de vínculo entre víctima y victimario. Es como que hay todavía un vínculo que hace que esa víctima al momento de denunciar tenga que tomar una gran Decisión, decisión de hacerlo o por no, supuesto. por la exposición que le significa también. Por un tema familiar, muchas veces. Sí, por ejemplo, a tu entorno. Entonces, ahí ya el primer paso que es denunciar violencia sexual es complejo. Y luego viene todo lo que es el proceso propiamente tal, que incluye los estándares probatorios que son muy altos en un tipo de delito que suele no tener mucha prueba, porque ocurren en este contexto. Es la palabra de uno contra la palabra del Exacto. otro. Y eso genera finalmente que víctimas no quieran seguir adelante, por ejemplo, con los procesos, que hayan puesto la denuncia y luego no quieran colaborar. Esta distinción que hacíamos delante entre retractar y no participar o no colaborar va a ser importante para este tipo de delitos. ¿Y cuál es la prueba que finalmente el Ministerio Público logra configurar para acusar a ese sujeto? Va a ser complejo. Entonces también tenemos altas tasas de impunidad en violencia sexual que hace que finalmente las víctimas tampoco decidan denunciar, porque ven que el proceso es revictimizante y que no va a lograr objetivos como la reparación, que no está dentro de los fines del proceso propiamente tal. Y como abogada feminista, ¿cómo crees tú que se podría incentivar esta denuncia? Yo sé que es un tema súper cultural y súper personal y con todas las aristas que tú ya has detallado, pero ¿hay alguna fórmula que tú creas que pueda incentivar a esta denuncia? Ojalá que nunca tuviéramos este tipo de denuncias, pero si es una realidad, ¿cómo incentivarla? Yo creo que una cosa es lo que hablábamos delante de los medios, diversificar los medios Perfecto. para denunciar. Nuevamente, ok. Y creo que la denuncia online puede ser una buena vía porque permite que yo redacte en la tranquilidad de mi casa la denuncia sin la presión de que alguien me esté preguntando. O sea, esto después se va a ratificar, se va a ver en juicio, o sea, no es que estemos bajándole la prueba ni nada, pero le permite a la víctima, imagínate lo terrible que debe ser. Pero pensemos en una víctima ¿Mm? que no tiene las habilidades para redactar o que crea que no las tiene, porque muchas veces las mujeres nos ponemos estas mismas barreras de no soy capaz de redactar esta denuncia. Y tal vez es mucho más fácil verbalizarla. Sí, no, sin duda. Y de hecho, el apoyo en este tipo de cosas a nosotras nos pasa, que nos han pedido, por ejemplo, orientación sobre cómo hacer una denuncia o sobre qué poner énfasis. Y ahí, por ejemplo, Bofema ahí tiene un rol. Ahí hemos tenido el rol, por ejemplo, de poder orientar y tratamos de darles esas indicaciones. Por ejemplo, sé lo más detallada posible. O sea, aunque tú creas que no es importante, ponlo igual. Es más fácil luego descartar cosas que ir agregando todo lo que te acuerdes. Ahora, todo esto pensando en un contexto que igual es traumático. Entonces, Absolutamente. no es raro que vayan apareciendo nuevos recuerdos o que se te olviden algunas partes. O sea, si hay sobre todo alguna otra situación de riesgo como consumo entre medio de alcohol o droga, también va a ser que no Claro. haya tanta claridad sobre. Nitidez, por supuesto. Y eso también es complejo, pero nosotras en ese sentido hemos hecho varias veces no solo la orientación directa, sino que
instructivos en el fondo de cómo presentar una denuncia y cómo ir, por ejemplo, agregando información a esta declaración. Y también el pensar como orientar a la víctima a pensar en todo aquello que pueda servirte de prueba. Pantallazos, mensajes, ropa, todo ese tipo de cosas también. Por supuesto, qué complicado, qué difícil. Es una posición muy, muy complicada. Y ahora lo llevo al peor tipo de violencia que se puede ejercer contra una mujer, el femicidio, que ya es como lo más brutal dentro de la violencia. Y yo quería poner sobre la mesa datos del 2025, pero lamentablemente cada vez que pasa un minuto los datos van cambiando, Sí. lamentablemente. Entonces, para hablar con claridad, voy a hacer alusión a datos del 2024, en donde se registraron 44 femicidios consumados, 319 frustrados, y es el domicilio de la víctima donde mayor ocurrieron, en parte de lo que tú estás conversando. Y según el informe de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una de cada 3 mujeres asesinadas había hecho la respectiva denuncia. Entonces, ¿estamos tomando las acciones adecuadas para evitar los femicidios? ¿Sabes qué? De esa cifra, a mí la que más me sorprende es la del femicidio frustrado. 319. Sí. Una Pero porque locura. además, en los últimos 5 años, desde el 2020 hasta ahora, esa cifra en particular prácticamente se ha triplicado. Nosotros todos los años tenemos la cifra de los entre 40 y 46 femicidios consumados anuales y se mantiene más o menos estable. Pero los femicidios frustrados, si no me equivoco, eran 160 aproximadamente el 2020, hoy día están en 319 el año pasado, ya este año ya llevamos más de 300. O sea, Entonces, hay una explosión ahí, que es un tema que a mí también me interesa mucho desde, desde la academia, como el estudio de qué está pasando ahí, ¿y qué está pasando? que explotó en el fondo el número. Y hay varias cosas entre medio. Una, esto de la sensibilización de la violencia, o sea, la percepción de que lo que me ocurrió es efectivamente violencia y violencia grave. Ahí hay una mayor conciencia sobre eso a nivel social. Por otro lado, todos los esfuerzos que se han realizado en términos legales, estoy hablando de la ley integral, ley Antonia, capacitaciones, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, han generado una mayor conciencia en el operador judicial también. Entonces, delitos que antiguamente eran perseguidos como lesiones, hoy día son perseguidos como delitos de femicidio frustrado. Exacto. Entonces, eso cambia también la perspectiva de la gravedad del ilícito, de la forma de persecución. Hay manuales de persecución que ya tiene el Ministerio Público sobre cómo perseguir delitos violentos. Entonces, institucionalmente hemos avanzado y yo creo que eso también es una respuesta importante a por qué tenemos hoy día más femicidios frustrados. Y cuando uno empieza a mirar esa cifra a nivel regional, hay lugares donde la tasa, que no es el número de femicidios, sino que el número de femicidios según la cantidad de mujeres que habitan en ese territorio, Perfecto. Más específico aún. sí, más específico, te muestra un fenómeno que es súper alarmante. No sé, por ejemplo, me acuerdo ahora, Atacama, Aysén, son regiones que tienen una tasa de 5 o 7 versus Santiago que tiene 2, por ejemplo. Y que tiene una población más grande. Y que tienes una población mucho más grande. Entonces, claro, en términos de número, la gran mayoría de los femicidios ocurren en la región metropolitana, porque prácticamente vive la mitad del país acá, pero en términos de tasa, el nivel de violencia que hay en estas regiones, por ejemplo, es sumamente preocupante. Araucanía también tiene una tasa súper alta de femicidios. Acá una tarea súper importante para igual investigar, hacer análisis sociológicos, económicos, judiciales, etcétera, para ver qué está sucediendo. También Así puede es. haber algún cambio con los datos a la vista. Me imagino también que es importante la educación para hacer este cambio, más el acceso a la justicia, el tener conciencia, etcétera. Pero, ¿has pensado tú si la educación tiene un rol también importante para hacer frente a este tipo de inequidades y de barreras y de sufrimientos que tienen las mujeres? Sí, totalmente. Yo por eso te comentaba que una de las cosas que veo como oportunidad es la ley que estableció la educación no sexista como un deber del Estado que va a ir cambiando la conciencia de nuestra sociedad a mediano y largo plazo
en cómo se desarrolla socialmente la comunidad. No estamos hablando del estereotipo del feminismo y qué sé yo, sino que la gente se trate con respeto, con cuidado, conciencia sobre el cuerpo. Ese tipo de cosas es parte de lo que debiésemos estar hoy día promoviendo en los espacios educativos desde primera infancia. El autoconocimiento y qué sé yo. Pero además yo en particular tengo una creencia de que la educación sexual integral es clave en este tema. Yo trabajé en los proyectos de ley que es el primero el que se votó y se perdió, y luego el que todavía está en el Congreso, que buscaba ir incorporando la educación sexual desde primera infancia en términos progresivos. Eso significa que a los niños más chiquititos se les hable del respeto por el cuerpo, del respeto por el otro, del consentimiento, luego ir integrando el autoconocimiento sobre el cuerpo, cómo llamar a las partes del cuerpo. En el fondo, ir progresivamente incorporando conocimientos que nos permita tener mejores herramientas. Sin que sea una caricatura, que es lo Sí. que suele pensarse. Eso es lo difícil de dar ese debate, que se lleva rápidamente al terreno de la caricatura y se olvida que en términos prácticos no funciona de esa manera. O sea, Que es parte natural de la vida, que es importante Sí. que tengan conciencia. cuesta. Cuesta muchísimo. Y el tiempo se nos pasó volando. Pero me gustaría que tuvieras unos minutos para que puedas, no sé si quieres tú, o reflexionar sobre algún tema en particular. Y también, esto te lo pido a modo personal, si pudieras hacer un llamado a no temer y a creer en la justicia para denunciar. Qué importante que es esto, denunciar, para ir erradicando este tipo de violencias. Yo creo que Chile ha transitado en el camino correcto en la forma de abordar el problema y de ir creando una institucionalidad robusta en herramientas para enfrentar la violencia. Yo soy optimista de eso y creo que las leyes van por el camino correcto. Tenemos una deuda en cómo implementarlo en la práctica, sin duda que sí, pero los esfuerzos van dando cuenta de que estamos creando un entramado que va dándole sustento a eso. Y en ese sentido, sin duda que el sistema de justicia va mejorando permanentemente y implica poder darle mayor seguridad a las víctimas, no solo de que van a ser tratadas con respeto, sino de que sus causas y la protección que el Estado les debe otorgar es algo que efectivamente se va a conseguir. Entonces, es importante denunciar, es importante apoyar en los contextos donde yo observo que alguien puede estar siendo víctima de violencia. A veces no puede cargar solo la víctima con esa responsabilidad, sino que también es importante que nosotros podamos estar atentas al entorno y ser agentes activos de ese cambio también, no solo con el propio comportamiento, sino que apoyando a quienes también lo necesitan. En lo colectivo. Ujú. Súper, súper desafiante, súper importante el darnos cuenta y el ser mucho más empático. Sí. O sea, has dado así unas claves muy desafiantes y esperemos que vayamos avanzando hacia tribunales, hacia una justicia mucho más confiable y equitativa, y que todos tengan la confianza de poder exponer sus casos y también recibir la justicia que corresponde. Y agradecemos tu tiempo, tu experiencia, tu mirada por habernos acompañado en este capítulo y nos quedan hartos temas aquí para que podamos debatir en nuestros propios hogares. Y a ustedes agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en Voces por la Equidad. Los dejamos y las dejamos súper invitadas y súper invitados a que puedan revivir esta conversación y otras conversaciones muy interesantes como esta a través de nuestras cuentas de Spotify y de YouTube, y también por las pantallas de TV Senado. Hasta la próxima.